quedado vacante esta fecha, ¿no? Y justo Dani me envía allí un mensaje, me cuenta que había empezado a predicar, ¿no? Él todavía está acá por la zona, todavía no volvió a Mar del Plata, y entonces, bueno, teníamos justo el lugar y le hicimos la invitación, y él aceptó, así que por eso hoy está aquí con nosotros, Dani, y estamos felices de recibir. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Es un gusto estar con ustedes después de 2 años y medio aproximadamente. Le manda el saludo el pastor Da Costa y su esposa, que están en el distrito de Mar del Plata Centro. Yo estoy en el distrito de Mar del Plata Sur, así que nos vemos allá de vez en cuando. Es un gusto estar con ustedes. Algunos de ustedes saben qué me pasó. Les voy a contar rápidamente lo que me ocurrió y por qué estoy acá. Desde febrero estoy acá viviendo. El año pasado me saltó que mi señora es médica, me hizo hacer unos análisis para ver cómo andaba en todo el cuerpo. Me saltó que tenía un tumor en el cerebro. El problema es ver qué clase de tumor, benigno o maligno. Entonces consultó y me mandó a hacer unos chequeos y saltó que era un tumor benigno. Me podía operar de acá a 30 años, pero nosotros ya habíamos decidido, por lo menos yo había decidido, operarme ya, pronto. No es lo mismo tener 43 años que 73 años. Entonces, finalmente, lo voy a cortar todo, el 3 de febrero me operaron, me corrieron el hueso del lado izquierdo, me corrieron la arteria del ojo izquierdo, por eso tengo que usar un parche izquierdo derecho todos los días porque veo este ojo un poco más abajo, veo doble. Se está achicando cada día. Por consecuencia de eso, corrieron, como les dije, el hueso, la arteria y abrieron el cerebro para poder llegar hasta el centro, porque estaba casi en el centro del cerebro el tumor. El problema que había es que estaba a 1 milímetro aproximadamente de los nervios ópticos y ya me había provocado un gran mareo, 2 o 3 veces. Entonces el 3 de febrero finalmente me operaron. La operación de 6 horas que habían dicho demoraron 8 horas, pero salí perfectamente. Lo único que tenían que usar este parche tapando un ojo derecho, izquierdo, derecho todos los días para poder ver como veo normal ahora. Si me saco esto, los veo doble todo. Pero a la semana, el día que me estaban por dar el alta, pasó lo peor de todos. Me podría haber muerto. Empecé a sangrar dentro de la cabeza. Una arteria, una vena explotó. Empecé a sangrar. Mi esposa, como es médica, estaba conmigo. Yo me agarré la cabeza, empecé a gritar de dolor. Ella me agarró y empezó a observar y vinieron las enfermeras que ella llamó, tocó el timbre. Me querían inyectar para que me quedara tranquilo. Ella dijo, no, hay que operar. Salió corriendo a buscar a los médicos, tardó 2 o 3 minutos, bajó, entró y ya vio que estaba lleno de médicos, lleno de enfermeras. Y ahí me habían puesto un caño para respirar en la boca porque hay 2 opciones. 1, o me desmayé del dolor, o 2, o me durmieron. No sé. Yo ya no recuerdo nada, desde el 3 de la mañana que fui para la operación, ya no recuerdo nada. Finalmente, le explicaron a mi esposa qué iban a hacer, me llevaron, me sacaron una tomografía rápida y calculamos que los 15, 20 minutos empezó la operación en el lado izquierdo, me sacaron el hueso de la cabeza, que no lo tengo ahora, ¿sí? Y me limpiaron todo y quedé. Segunda operación, la más terrible, es más terrible que la primera. Segunda semana fue eso. Tercera semana, tenía una conexión de caño acá por la sangre, líquidos, etcétera. Empezó a salir pus, se hinchó y levanté temperatura en todo el cuerpo. Otra vez me tuvieron que operar, tercera vez. Pero, les recuerdo, primera operación no tiene que ver con la segunda, ni la tercera con la segunda y la primera. Operaciones diferentes. Estuve 5 semanas internado, bajé como 15 kilos de peso y, consecuencia de eso, no podía caminar solo. Mi señora me podía levantar. Eso fue el 3 de febrero, como operaron la primera operación, después vino la segunda, la tercera, por semana, ¿no? 2 semanas más, 5 semanas. Me llevaron, me dieron el alta. El 8 de marzo fui a donde me crié, la casa de mis viejos.
no podía caminar solo, dependía de mi esposa. Para ir a comer, me levantaba mi señora de la cama y me llevaba agarrándome las manos. Si tenía que ir al baño, lo mismo. Si me bañaba mi esposa. Si me tenía que ir a dormir, de vuelta, dependía de mi esposa. No podía caminar solo. Perdí la voz. Hablaba, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Como consecuencia de la segunda operación que me pusieron un caño. Que de paso, les cuento, cuando yo me desperté de la segunda operación, lo primero que hice, me arranqué yo solo eso, sin pedir permiso. Pero no fue consecuencia mía que perdí la voz, que hablaba, hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Entonces, cuando fui a mi casa, no podía caminar, dependía de mi esposa, y no tenía voz, hablaba de esa manera. A las 2 semanas comencé a caminar bien, estoy creo que un 95% que puedo caminar. Tengo que camino medio diferente, pero pienso y camino normal. La voz la recuperé antes del mes, un día me desperté, hablé y me di cuenta como la voz de ahora. Entonces, estoy ahora bien, ya me vieron los médicos, a la semana que me dieron el alta me vuelven a ver y se sorprendieron porque estoy súper adelantado a lo que la operación. Me dijeron, está súper adelantado. Hasta mi señora me ha dicho que estaría mucho más para atrás por las 3 operaciones y la segunda sobre todo que fue complicada, ¿no? Y la primera fue que me movieron el cerebro, por eso no recuerdo todo, estoy en un 80-85% que recuerdo las cosas. Por eso los veo y me recuerdo que algunos estuvieron acá, pero a veces no me acuerdo los nombres, que eso me pasa. Pero los médicos y mi señora me dijeron, está sorprendido por la velocidad que voy muy rápido comparado con otras personas. Prediqué hace 2 semanas por primera vez en Solano Este, donde van mis padres. Después, la semana pasada fui a Mar del Plata, necesitaba ropa para el invierno, que no me llevaron. Viernes a las 9 de la noche llegamos. El sábado fui a visitar a Batán, una iglesia, un ratito, se sorprendieron. Después fui a predicar en Las Heras y a la tarde hubo bautismo. Obviamente el que bautizó fue el pastor da Costa, se ofreció rápidamente. Entonces estuve ahí, pero terminé las piernas súper agotado. Y bueno, ahora lo último que les digo es que el mes que viene me ven los médicos nuevamente, los cirujanos, y probablemente en julio me hacen la última operación para colocarme no un hueso, sino un plástico donde no tengo ahora, y eso sería la operación final. Me dije, no te preocupes, eso es súper fácil. 2 veces me dijeron lo mismo, se ve que es súper fácil, comparado con las otras operaciones. Pero bueno, por la gloria de Dios estoy recuperando toda mi memoria. Lo que extraño es mi casa. Cuando fui la semana pasada extrañaba mucho y extrañaba a los hermanos. Son 5 iglesias, 5 distritos, 5 iglesias, ¿sí? Y fui a 2. Una prediqué, la otra la fui a visitar un ratito. Quería ir a las demás, pero no me dio el tiempo porque el domingo al mediodía volvimos para acá y tengo que seguir con esto todavía, pero por la gloria de Dios puedo predicar, puedo levantar, tengo gran memoria ahora y puedo seguir. Así que gracias por, sé que estuvieron orando, sé que él mencionó algo, muchas iglesias estuvieron orando por eso, estoy agradecido. Vamos a comenzar a estudiar la palabra de Dios en esta mañana. Vamos a tratar de terminar las 12:10 más o menos, ya les digo. Vamos a estudiar un tema muy interesante y les invito a que ustedes busquen la Biblia. Vamos a leer 4 versículos de modo introducción. 3 versículos están en Romanos. Busquen el primer versículo en Romanos capítulo 8. Y ahí vamos a empezar a leer 3 cosas que tenemos que hacer que no estamos haciendo, ¿sí? Vamos a leer Romanos capítulo 8 y vamos a leer el versículo 7, el primer texto. Los 3 primeros versículos están en Romanos, así que no se preocupen. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y todos somos pecadores y no podemos obedecer, ¿qué cosa? La ley de Dios. Somos pecadores y no podemos por voluntad propia. Ahora vayan al capítulo 3 de Romanos, ahí nomás, y vamos a seguir profundizando un poquito más. Romanos capítulo 3, ahí nomás, el versículo 23. Dice así, por cuanto todos
pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos dice que pecan? Todos. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos hay capítulo 3, pero ahora en el versículo 10, vamos a leer ahí nomás, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos somos pecadores y todos hacemos cosas que no son buenas y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero busquen Apocalipsis, capítulo 3, el último libro de la Biblia, y vamos a leer a ver qué tenemos que hacer para poder vencer el pecado. Estos versículos son de modo de introducción. Apocalipsis, capítulo 3, el versículo 5. ¿Qué dice? ¿El qué? Venciere. ¿Venciere qué? Los pecados, exactamente. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pero qué tenemos que hacer? Vencer los pecados. Noten que somos pecadores, todos somos pecadores. Hay algunos hermanos que se sienten más, no, yo estoy bien, yo no. Y ahora vamos a profundizar eso, ¿sí? Pero tenemos que vencer ese pecado y ahora vamos a ver cómo. Entonces, son 3 preguntas que vamos a analizar ahora. La primera pregunta es, ¿cómo podemos vencer al pecado? ¿Cómo? Para eso tenemos que buscar Juan, capítulo 15. Vamos a leer 3 puntos diferentes. Juan, capítulo 15. Y déjenme decirles algo. Sin Cristo nada podemos vencer. ¿Es así o no? Sin Cristo nada podemos vencer. Y en Juan, que lo vamos a leer 10 versículos más adelante, Juan, capítulo 15, versículo 5, en la parte final, ¿qué dice? Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Podemos vencer el pecado separados de Cristo? Nada podemos hacer. Necesitamos estar con Él. Y ahora vamos a ver. Entonces vimos el primer punto de la primera pregunta. ¿Cómo podemos vencer el pecado? Sin Cristo nada podemos hacer. Punto número 2. A través de Cristo podemos vencer los pecados, ¿sí o no? Vamos a leer 3 versículos. Filipenses 4:13. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy interesante el idioma original lo que dice. Dice, todo lo puedo en Él o en aquel que me da fuerza, que me fortalece. ¿Y quién es Él o aquel? Cristo, como lo conocen ustedes. O sea, a través de Cristo podemos vencer. Dice, todo lo puedo en Cristo que me da fuerza, que me fortalece. ¿Para qué? Para vencer el pecado. Otro texto que queda en Romanos 8:37, si quieren lo buscan o yo lo leo, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo, porque dio su vida. Dice entonces, ¿somos vencedores por medio de quién? De Cristo. Si buscan, si quieren, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 57, dice lo siguiente, más gracias sean dadas a Dios, el Padre, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, somos vencedores del pecado por medio de ¿quién? De Cristo. 3 cosas. ¿Podemos vencer el pecado? Sin Cristo no podemos vencer, vimos. A través de Cristo podemos vencer. ¿Sí? Eso es lo que leímos. Y ahora va el tercer punto de la primera pregunta. Y vayan a Juan, capítulo 15, como les dije hoy, que vamos a leer 10 versículos. Los 10 primeros versículos, porque este tercer punto, el título es permaneciendo en Cristo, podemos seguir venciendo. Yo puedo vencer una vez el pecado, ay, vencí por Cristo y después me olvido y me voy, me olvido de Cristo y ¿qué pasa? Díganme ustedes. Vuelvo a pecar. Por eso, permaneciendo en Cristo,
podemos seguir venciendo. ¿Venciendo qué? El pecado. Ahí en Juan, vamos a leer, y ahora voy a hacerle unas preguntas. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Yo soy, ¿qué dice? La vid verdadera, y mi Padre es labrador. Versículo 2. Todo pámpano en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. Dos preguntas. ¿Qué es la vid? No los versículos. ¿Qué es la vid? ¿La qué? La planta de la uva que tiene raíz. ¿Y quién es la vid verdadera? Ah, entonces la vid, ustedes pueden traducir planta de uva. ¿Qué es el pámpano? Exactamente, escuche bien, es la rama o tallo de la planta. Ahora usted dice, yo soy la vid, dice Jesús, la planta de uva verdadera, y mi Padre es el labrador. Y todo aquel pámpano o rama que en mí no lleva, ¿qué dice? Fruto. ¿Y qué es un fruto? La uva. ¿Y qué significa? ¿Qué está representando esto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Llevar frutos. ¿Y qué son los frutos? La palabra de Dios. Dar palabras ¿a quién? A la gente, a todos. ¿Se dan cuenta? Sigamos leyendo, versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿A quién le está hablando? A los discípulos, generalmente acá, ¿sí? Ahora, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ahora presten atención. La palabra permaneced o permanecer significa, escuchen bien, es la palabra memo en griego. Significa, escuchen bien, morar, habitar, durar, persistir y vivir. Y hay más traducciones. O sea, cuando dice perseverad en mí, está diciendo moren en mí, habiten en mí, persistan en mí, tengan vida en mí. Eso es lo que significa el versículo. Sigamos leyendo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, que es la rama o tallo, no puede llevar fruto por sí mismo, ¿es así o no? ¿Dependemos de quién? De Cristo, exactamente. Dice, si no, ¿qué dice? Permanece en la vid. ¿Y quién es la vid? Jesús. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en... Acá viene un punto importante. Si nosotros queremos dar fruto, tenemos que permanecer en Él, morar en Él, habitar en Él, quedarnos en Él, persistir en Él, vivir con Él, con todos los días. ¿Se dan cuenta? Versículo 5. Yo soy la vid y yo sé en Él. Este lleva mucho fruto. Perdón, yo soy la vid, perdón, leí mal. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, lo que leímos hoy, ¿recuerdan? O sea, si queremos llevar fruto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar con quién? Con Cristo, es importante. Bien, versículo 6. El que en mí no permanece, no vive, no dura, no habita, no mora, será echado fuera como pámpano, como la rama, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden. Versículo 7. Si permanecen en mí, y mis palabras en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevemos mucho fruto, y seáis así mis... ¿Qué dice acá el versículo? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis. ¿Y de qué está hablando ahí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Tener muchos frutos. ¿Escucharon bien? Si permanecemos en Cristo, después vamos a explicar un poquito más lo que podemos hacer. Pero debemos permanecer y llevar fruto. ¿Sí? Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en... Hay que permanecer en el amor ¿de quién? De Cristo. Último versículo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
Si queremos permanecer en Cristo, ¿qué tenemos que guardar? Wow. ¿Se dan cuenta de lo importante que es los mandamientos? Sigue diciendo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El problema que tenemos a veces es que yo estudio la Biblia, me bautizo, paso un tiempo y después ¿qué hago? ¿Qué hago? Me desconecto de la iglesia. Ni estudio la Biblia. No hago oración, menos le hablo a la gente. No guardo los 10 mandamientos. Y eso lo tengo que hacer porque Cristo, ¿qué hizo por nosotros? Dio su vida. Mire lo que dice el deseo de todas las gentes en el libro viejo, ¿no? Porque ahora hay nuevo, en el capítulo 73 dice, esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. ¿Qué cosa? ¿Escucharon bien? Esta unión con Cristo, una vez formada, debe ser mantenida. Debe estar unida ¿a quién? A Cristo. Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, ¿y el pámpano qué era? La rama o el tallo, no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviere en la vid. ¿Y quién es la vid? Es la planta de uva, que representa a Cristo, ¿no? Así, ni vosotros, si no estuvieres en mí. Esto no es un contacto casual, ninguna unión que se realice y se corta luego. El sarmiento, ¿y qué es un sarmiento? Bien, es un tallo, es otra forma de decir pámpano, exactamente. Pasa que decimos sarmiento y ¿qué pensamos? El sarmiento conocido. Por eso yo lo hago la claro. Cuando acá dice, noten, usa pámpano y sarmiento. Es rama o tallo. ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros. Nosotros tenemos que llevar fruto. ¿Se dan cuenta? Es así. Leo de vuelta. El sarmiento, la rama o el tallo, llega a ser parte de la vid viviente. ¿Y quién es la vid viviente? ¿Se dan cuenta? La comunión de la vida, la fuerza y el carácter fructífero de la raíz a las ramas se verifica en forma constante y sin obstrucción. Separado de la vid, de la planta que es Cristo, el sarmiento, que es la rama, no puede vivir. ¿Escucharon bien, eh? Separados de Cristo, decimos que vivimos bien. Algunos viven bien, tengo trabajo, miren, tengo hijos, tengo otros, pero de la iglesia, no, la iglesia sí, está todo bien, pero no voy. Separados de mí, no puede vivir. La vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente en la comunión continua. ¿Escucharon bien? Leo de vuelta esta parte, es muy importante. La vida que habéis recibido, ¿cuándo recibimos la vida? Cuando nos bautizamos, cuando aceptamos a Cristo. Dice, la vida que habéis recibido de mí puede conservarse únicamente por la comunión continua. Mire lo que sigue diciendo. Sin mí no podéis vencer un solo pecado, ni resistir una sola tentación. Tenemos que estar en comunión con ¿quién todos los días? Y ese es el problema. Si no estamos en comunión con Cristo, y eso es lo que pasa, hay personas que estudian la Biblia, están muy contentos, se bautizan, están un tiempo, y algunos siguen viniendo, pero ya no vienen a la iglesia, o sea, no vienen a la iglesia, no estudia la Biblia, no ora, pero yo sé de Cristo. Pero es la comunión continua. Por eso es importante eso. Sin mí no podéis vencer ni un solo pecado, leímos, ni resistir una sola tentación. Por eso se ve, hermanos, con doble actitud. Y déjeme decirle que yo lo veo porque soy pastor y visito. Y uno se da cuenta más que nunca, y ya se da cuenta uno desde acá como pastor, no es que no lo quiere, pero refleja eso. Entonces, como nosotros como miembros, ¿qué tenemos que hacer? Mantener la comunión con Cristo, y si vemos, ayudar a esa persona que cambie.
porque somos miembros, somos el fruto y estamos acá. En realidad no somos el fruto, somos la rama, el sarmiento, el pámpano. Miren lo que dice este otro libro. Adventismo secular, es de Fernando Canales, habla de la pornografía, justo. No, de la salvación, perdón, eso es otro libro que digo. Miren lo que dice, los discípulos deben habitar continuamente con Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Habitar continuamente con Cristo de manera tal que Cristo habite continuamente con nosotros. ¿De quién depende para que Cristo esté con nosotros? De mí. Un estado continuo de discipulado es la fuente del fruto cristiano. Por eso Cristo tiene que habitar continuamente con nosotros y Él nos va a marcar: esto que hacemos no está bien, esto está bien, sigan por ese camino, adelante. Va a costar porque el enemigo va a hacer todo lo imposible para que tropecemos. En Efesios 3:17 habla el Dios Padre, dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ahora más adelante vamos a estudiar eso. ¿Qué dice el Padre? ¿Dónde tiene que habitar Cristo? Ahora vamos a ver más adelante qué significa corazones. No me apuro. Entonces acá vimos, que permaneciendo en Cristo podemos seguir venciendo. También hemos visto que a través de Cristo podemos ser vencedores, pero después tengo que permanecer en Él todos los días. ¿Y sin Cristo puedo ser vencedor? No podemos ser vencedores. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué significa que Cristo permanezca en nosotros? ¿Qué significa? ¿Cómo? Orando, pensando. Bien. Miren lo que dice el texto clave, que es el nombre del sermón de hoy. Primera de Corintios 2:16, si quieren buscar. Primera de Corintios 2:16. Qué bueno, algunos están usando ya los celulares para leer, espectacular eso, ¿eh? Está muy bueno, buscan, eso me gusta. Y otros están obviamente buscando en el libro. Yo también tengo mi libro, obviamente, que es la Biblia. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y cómo termina? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está la mente? Lo que me esperaron justamente a mí. Acá. Ahora, escúcheme bien. La palabra mente en griego es nous, que puede traducirse como entendimiento, pensar. Es lo mismo, ¿no? ¿Dónde pensamos? ¿Dónde tenemos entendimiento? En la mente, ¿correcto? Ahora déjenme decirles algo. Cada vez, porque en el tiempo de Cristo, ¿cuál era el órgano más importante? Porque Cristo por acá dice, el corazón vuestro, ¿sí? Pero en realidad, más adelante, ¿cuál es lo más importante? Esto es ¿qué es? Un órgano. Que está activo, obviamente. Si no está activo, ¿qué pasa? Esto es lo más importante. Y vuelvo a repetir, a mí me operaron, por eso no me acuerdo de algo. Pero miren, cada vez que hay versículos que dice corazón y espíritu, no Espíritu Santo, espíritu, podemos traducirlo como mente. ¿Escucharon? Cada vez que lean pueden traducir corazón y espíritu, con minúscula, no Espíritu Santo, mente. ¿Sí? Miren lo que dice Éxodo 25:21. Dice esto. Les leo. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿Qué estimuló en realidad? ¿Se dan cuenta? Estimuló la mente. Y ahora más adelante voy a leer y van a quedar más claro todo. Y todo aquel a quien su espíritu le dio la voluntad. ¿Qué es el espíritu entonces? Otra vez repite la mente. ¿Sí? Ahora claro eso. Ahora miren lo que dice en 2 de Corintios 10, 4 y 5. 2 de Corintios 10, 4 y 5 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, escuchen bien, todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Porque ¿dónde viene el problema de todos? ¿De dónde viene el problema? ¿Sí o no? ¿Me equivoco? No, yo estoy bien así, no, yo no necesito venir a la iglesia. No necesito leer la Biblia. No necesito vestirme bien. No necesito. ¿De dónde viene todo eso? De la mente. Por eso ahora, cuando escuchen corazón, y van a ver más adelante, más claro todavía, corazón y espíritu con minúscula, no Espíritu Santo, habla de la mente. Ahora, miren lo que dice Morris Benden en el libro Nunca sin un intercesor. Hace algunas preguntas primero, dice. ¿No les suena bueno esto? ¿No son buenas nuevas que Dios tiene disponible algo más que solo perdón y que también desea darnos poder para obedecer, para vencer? Y ahora sigue diciendo otra pregunta. ¿Puede alguien vivir sin pecar? Sí, Jesús lo hizo. ¿Podemos nosotros? No. ¿Debemos? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Cómo? De la misma manera que Jesús lo hizo. Dependiendo de Él dependió de Él. Y ahora nosotros ¿de quién dependemos? De Cristo. Si queremos ser vencedores a los pecados, ¿de quién dependemos? De Cristo. Y ese es el punto que pasa en las iglesias. Y él tiene muchos años dentro de la iglesia. Y hay hermanos también que tienen muchos años y saben que ha cambiado, ¿sí o no? Yo hace 43 años que me crié en la iglesia siempre. Y yo he visto cambios ahora, ¿sí o no? Hay cambios. ¿Y dependemos de quién? De Cristo. Dice, en palabras del gran maestro, página 23 en el libro viejo, 253 en el libro viejo. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. No digo nada todavía. Acá dice así, su corazón se une con la voluntad se fusiona con su voluntad. Y escuchen bien lo que dice ahora. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él, vivimos su vida. ¿Se dan cuenta? Si nos unimos a él nos hace pensar, nos da todo. Dependemos de eso, por eso es tan importante. Tenemos que tener ¿qué entonces? ¿La mente de quién? De Cristo. Última pregunta. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? Vamos a leer los dos primeros versículos. Vamos a Salmos. Ahora quiero que busquen Salmo 119. Salmo 119. Y vamos a leer tres cosas importantes. ¿Cómo podemos tener la mente de Cristo? ¿Sí? Punto número 1. Salmo 119. ¿Lo tienen? Versículo 9 y 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su... Y para guardar su palabra, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Leerla, exactamente. Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. Traducción. En mi mente he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar, ¿qué cosa? La palabra de Dios, para ver qué nos habla Él. Segundo punto, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26, 41.
Mateo 26, 41, y estamos perfectos en el horario. Dice, Mateo 26, 41, velad y... ¡ja! ¿Hay que orar? ¡Ja! ¿Se dan cuenta? Para que no entréis en tentación. El espíritu, traducción, la mente a la verdad está dispuesto, pero la carne es... ¿Se dan cuenta? Tenemos que leer la palabra de Dios y ¿qué más? Orar. Y velar, exactamente. Muy bueno. Hay que velar y orar, dice el texto. Pero ahora, ¿cuántas veces por día necesitamos orar? ¿Todo el día? ¿Cuánto recomienda la Biblia? 3 veces al día. La primera oración, ¿cuándo sería? A la mañana cuando me levanto. ¿Y qué digo? Señor, te doy gracias por este descanso que me das. Te pido por lo que estoy sufriendo, etcétera, etcétera. Te pido que en esta mañana me cuides, me libres de todo mal y tentación y estés conmigo, mi familia, etcétera, etcétera. Y cerramos. La segunda oración, ¿cuándo es? A la tarde, mediodía, después del mediodía. ¿Por qué? ¿Qué digo? Señor, te doy gracias porque me cuidaste esta mañana. Te pido perdón por estos pecados que cometí en la mañana. Te pido que en esta tarde me cuides, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? ¿Y cuál es la última oración? A la noche, cuando me estoy por dormir. Señor, te doy gracias por esta tarde que me diste, porque me cuidaste, etcétera. Te pido perdón por estos pecados que cometí esta tarde. Ayúdame a descansar, Señor. Que tus santos ángeles me cuiden de todo mal y de todo peligro. Y etcétera, etcétera. Tengo familia. Y cierro. Lo mínimo son... ¿Puedo orar más? Sí. ¿Cuántas veces oraba Daniel? 3 veces al día. O sea, y de paso, hago un paréntesis. ¿Y a dónde apuntaba él para orar? A Jerusalén. ¿Y él estaba dónde? Babilonia. Y él se iba donde estaba Jerusalén, oraba. Y si ustedes leen la historia, van a conocer bien que en una vez lo agarraron por eso, los propios. Interesante eso. Entonces vimos, debemos leer la palabra de Dios, ¿sí? Para poder tener la mente de Cristo. Debemos velar y orar todos los días. Último punto. Este es un texto de Miguel Ángel Núñez, del pastor Miguel Ángel Núñez. Es un libro muy interesante, habla de la pornografía, telarañas de seducción, redes de pornografía se llama. En la página 99 dice, llevar el evangelio a la vida de llevar el evangelio a la vida de otras personas es una salvaguardia que para no cometer errores te obliga a ser coherente, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque tengo que ser el ejemplo. Y si yo estoy testificando y hago cualquier cosa, ¿qué va a pensar la persona? Ya no viene, o este es contradictorio. Miren que ha pasado cosas así dentro de la iglesia. Ha pasado. Otra vez les leo ya los últimos textos. Morris Benden, nunca sin un intercesor, en la página 79. De modo que es a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, y yo le agrego, y de la testificación, que Cristo habita en nuestros corazones. ¿Dónde habita? No dice eso el texto, yo le estoy agregando. Y cuando Cristo habita en nuestros corazones, en nuestras mentes, entonces tenemos victoria y poder. Solo mientras Cristo habita dentro, estamos capacitados para vencer el pecado. El problema porque no vencemos al pecado es porque Cristo no habita en nosotros. ¿Se dan cuenta? Ahora quiero que escuchen estos 2 últimos versículos. Son 3 ya. Voy a leer Ezequiel 36, 26. Busquen si quieren Ezequiel 36, 26. Y después le voy a leer de otro texto bíblico. Y vamos a leer lo que dice acá, ¿sí? Todas nuestras Biblias. Ezequiel, está casi en la mitad de la Biblia, 36, 26. Os daré, ¿qué dice? Corazón nuevo. ¿Traducción?
mente nueva. Y pondré espíritu, pensamiento nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón, la mente de piedra, y os daré un corazón, una mente de carne. Eso es lo que dice el texto. Ahora, déjenme decirles algo. Les voy a leer 3 Biblias son que dicen lo mismo. No son buenas Biblias, pero en este versículo está bien. La traducción del lenguaje actual, la Biblia, lenguaje sencillo, Biblia Antiguo Día, dicen lo mismo. Escuchen bien. Nosotros dijimos que corazón, ¿qué es? ¿Y espíritu, qué es? O entendimiento. ¿Entiende? Miren cómo traduce estas Biblias. Ezequiel 36:26 de estas 3 Biblias. Yo les daré nueva vida. Haré que cambien su manera de pensar. ¿Se dan cuenta? ¿De qué está hablando el corazón acá? Mente. Otro texto ya para hablar de eso. Salmo 51:10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Traducción, una mente limpia. Y renueva un espíritu, un pensamiento recto dentro de mí. Y otra vez le leo estas Biblias que le acabo de mencionar. Miren lo que dice. Dios mío, no me dejes de tener malos pensamientos. No dice corazón, ya lo están traduciendo en este sentido bien, el resto no es bueno. Y ahora le leo última cita de Elena de White. Comentario bíblico adventista, tomo 6, página 612. Dice, está la Review and Herald. Dice Elena, las palabras os daré corazón nuevo significan os daré una mente nueva. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todo lo que yo investigué cuando leí Elena de White, digo, no estoy equivocado. Elena lo dice, inspirado por Dios. Tenemos que tener la mente ¿de quién? De Dios. Y les leo el último versículo para ir terminando. Dice así, en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo. ¿Este siglo está complicado? Súper complicado. Y esta última década está bastante complicado y va a seguir complicándose. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos llama a tener un entendimiento, una mente que esté dedicado ¿a quién? A Él, a Cristo. Vamos a resumir todo lo que vimos hoy rápidamente. Primera pregunta decía, ¿cómo podemos vencer el pecado? Y dijimos 3 cosas de poder vencer el pecado. Primero, sin Cristo nada podemos vencer. ¿Es correcto? Después vimos, a través de Cristo podemos ser vencedores. Y tercero, debemos permanecer en Cristo para poder seguir, ¿qué? Venciendo al pecado. Porque eso es lo que pasa, como le dije antes. Algunos vencen el pecado, listo, y después se olvida. No, es permanente. Todos los días tenemos que seguir con la voluntad de Cristo, dependemos de Él. Segunda pregunta, ¿qué significa que Cristo permanezca en nosotros? Escuchen bien. Significa, resumiendo todo, tener la mente, el pensamiento de quién. Que nos lleva a la obediencia de su palabra. Y punto número 3, ¿cómo podemos tener la mente de Cristo? Vimos 3 cosas. 1, debemos estudiar ¿qué cosa? La palabra de Dios. Punto número 2, ¿qué tenemos que hacer? Orar. ¿Cuántas veces mínimo? Mañana, mediodía, tarde, noche. De esa manera. Y tiene que uno, ¿cómo tiene que ser en ese momento? ¿Bueno o malo? ¿Sincero? Exactamente. Tiene que abrir el corazón, Señor. Perdóname porque hice esto. Lo otro. Y el último punto, ¿cuál es? ¿Qué tenemos que hacer? Necesitamos testificar.
Y le cuento lo último. ¿Ustedes testifican de Cristo? ¿O tienen trabajos o momentos complicados? Les voy a contar 4 historias cortitas. Ustedes saben que yo fui taxista de Buenos Aires, 3 años y medio. A las 5 de la mañana me levantaba, me lavaba la cara, iba al baño, estudiaba la Biblia, estudiaba la lección y a las 5:30 me iba aproximadamente. Y volvía más o menos 7:30, 8. ¿Muchas horas? Y yo hacía algo a veces en casa, ¿sí? Y era joven, esa es la ventaja. Pero muchos dicen, ¿cómo puedo testificar si estoy todo el día trabajando? Y yo digo, ¿cómo puedo testificar siendo taxista? Pero le voy a contar 4 historias rápidas. En primer lugar, yo todos los días comía en el Coto de Palermo. Uno entraba y tenían hasta horno para calentar. No horno, sino una, ¿cómo se llama? Microondas, exactamente. Y uno compraba la comida, yo no comía carne, compraba otras cosas y uno podía calentar ahí. Y después iba afuera, uno estacionaba dentro del Coto y me iba dentro del auto, atrás me sentaba y comía. Conocí a un muchacho que era prácticamente de mi edad en ese momento, un poquito más puede ser, tenía 24 años más o menos en ese momento. Y el muchacho, nos conocimos, nos saludamos, él se encargaba todo lo de afuera. ¿Vieron que están los, ¿cómo se llama? Que llevan las cosas. Carrito, no carrito, le decimos otra cosa. Changuito, exactamente, el changuito. Y él acomodaba todo eso, limpiaba, era su trabajo. Un día de lluvia, llovió todo el día, no paró. Yo con lluvia llegué, estacioné, salí, fui a comprar la comida, volví a estar comiendo y de golpe me golpeé en el vidrio de la parte de atrás y digo, abro, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá hablamos y me dice, la verdad, sos diferente a todo el mundo. Sos un hombre diferente. Lo demostrás, me dice. Y yo no dije nada. Yo no dije nada. Mi actitud, mi forma de hablar, él me dijo, vos sos diferente a los hombres. Y creo que le dije que iba a la iglesia, no me acuerdo. Después él dejó de trabajar ahí. Primer punto. ¿Qué observó? Mi comportamiento. ¿Cómo es mi comportamiento todos los días? Segunda historia. Todo de taxi, ¿eh? Una mañana, en Palermo, se sube una chica, una linda chica, me acuerdo, rubia, y yo lo que hacía era esto, miren, llevaba los libros misioneros y los ponía atrás, los daba vuelta y lo ponía de costado como que alguien se olvidó. Entonces la gente venía, miraba, lo daba vuelta, o lo dejaba ahí, o me decían, mirá, alguien se olvidó esto. Entonces yo le decía, mirá, si querés llévatelo vos. ¿Y qué hacían a veces? A veces lo dejaban y a veces lo llevaban. Y otras veces venían, lo agarraban, che, mirá, hay un libro acá, llévatelo, y se lo llevaban. Y otros no me decían nada, lo daban vuelta, y se lo llevaban. Eso lo hacía todos los días. Claro, no tenía tiempo de salir a repartir. Y los sábados estaba cansado también. Entonces lo usaba todos los días. Y en esa oportunidad esta chica se sube, cierra y me dice, tenemos que ir al centro. No era muy largo el viaje, habría durado 15 minutos aproximadamente de Palermo. Allá. Y yo la veo por el espejo, que hace así, da vuelta y hace esto. No lo puedo creer, dijo. Volvió a mirar y se volvió a agarrar la cabeza y dijo, no lo puedo creer. ¿Qué pasa? Le digo yo. Haciéndome que no sabía nada. ¿Qué pasa? No, me dice, encontré este libro y me cuenta su vida. Ella era jefa de un lugar que hacía cosas extranjeras. Ganaba mucho dinero en ese momento. Pero los dueños la maltrataban. Jugaban con ella, la maltrataban. Y dice, me maltratan, me hacen llorar, me dice. Y se me está cayendo el pelo a consecuencia de eso. La estoy llevando mal, y mi mamá está enferma, la tengo que cuidar, y me maltratan. Y llegamos al lugar, paré y me siguió hablando, fueron 1 o 2 minutos, y entonces yo le digo, y ahora encontré este libro que no lo puedo creer, me dice. Y en ese momento digo, ese libro lo dejé yo.
¿Cómo? Me dice. Y agarré los demás libros. Estos libros los tengo yo los dejo. Y me quedó mirando, hizo así con los ojos abiertos, y yo la estaba mirando, me dio un beso, gracias, y se fue. Hasta el día de hoy me acuerdo. Yo obviamente no estoy pensando que quería hacer algo con ella, no, porque estoy pensando como cristiano, y estaba trabajando. Tercera historia, otra vez en el taxi. Sábado de noche trabajaba, no sábado al mediodía. Entraba el sol y me iba. Estaba, no me acuerdo el nombre de la calle, es una diagonal donde para el ejército ahí. Es Santa Fe y entras por la diagonal y está ahí el ejército, están todos los ejércitos ahí. Creo que había dejado pasajero o algo, no me acuerdo. Yo iba y a media cuadra más o menos veo que 3 personas me detienen. Yo digo, 3 personas. No me gustó mucho porque tenía miedo. Entonces se sube una adelante, 2 atrás y me dice, vamos hasta el centro. Y yo dije, es re fácil, de agarrar Santa Fe, doblo 2 cuadras y ya está. No había nada de complicación, no iba a ningún lado oculto ni peligroso. Entonces yo arranqué, me fui hacia Santa Fe, doblé en Santa Fe a la izquierda, y cuando llega a Uriarte, ¿y qué es Uriarte? ¿Qué queda ahí? ¿Qué hay ahí? La Asociación Adventista, la Iglesia Adventista, el que está al lado mío le dice a los compañeros, miren, acá está la Iglesia Adventista, acá está, le dice. 2 veces le dice. Y yo lo miro, ¿cómo? Le digo. Yo soy adventista del 7º día y dejé de ir porque estoy se puso triste, porque estoy en el ejército. Y yo le digo, yo soy adventista del 7º día. Y los compañeros hicieron, no, mirá lo que pasó. Se agarraron los 2 la cabeza. Y hablé por lo menos 10 minutos con él. Volví a la iglesia. Sí, yo sé que tengo que volver. Era del interior él. Yo sé que y hablé 10 minutos, que no me acuerdo. Me acuerdo que se bajaron ellos cuando llegamos y quedó 2 minutos más o menos hablando conmigo. Y yo le dije, y yo no era pastor en ese momento. Era como ustedes. Venía a la iglesia nada más, capaz que era jefe de diácono, anciano, no más que eso, o capaz que nada en ese momento. Y yo le dije, tenés que volver a la iglesia. Sí, mi señora me dice lo mismo, estoy triste por eso, etcétera, etcétera. Me dio su número de teléfono, lo intenté llamar, no entró y después perdí el teléfono. ¿Se dan cuenta? ¿Tenía posibilidad de poder hablar de Cristo e ir a predicar? No tenía tiempo. Pero si yo le pido a Dios, ¿qué pasa? Vienen las personas hacia mí. Última historia de taxi. También sábado a la noche. Estaba llevando a un italiano. Y me dijo Córdoba, y un nombre de una ciudad, de un país que no me acuerdo cuál era. Si lo veo rápido me voy a acordar cuál era. Era por Córdoba y doblar ahí. Llego y al frente había un boliche. Y cuando estoy por estacionar me hacen así, me paran. Yo dije, ay, qué bueno, voy a seguir trabajando, qué bueno, qué bueno. Y el italiano empezó a buscar dinero, porque no me acuerdo cuánto salió, y empezó a buscar y no encontraba. Digo, dale, apurate, decía yo. Dale, que me están esperando. Eras menos de 5 metros, estaban ellos que me hicieron señas y me estaban esperando. Dale, apurate, apurate. Yo decía, dale, apurate. Y me dio vuelta, estuvo como 2 minutos por ahí. Apareció un taxista y ¿qué pasó? Se lo llevaron y digo, no puede ser. Y ahí tardé un ratito más y me dio el dinero y le di el cambio. Bueno, yo digo, no puede ser. Cuando él se baja, una señora de aproximadamente 70 años me hace señas. Yo dije, ay, qué bueno, tengo trabajo, sigo teniendo trabajo. Lo que no pude antes, ahora lo pude. Entonces la señora sube y me dice, ahí cerca, no era lejos, también en Palermo, la otra punta. Y la señora, ¿cómo les digo? No me van a ver, iba sentada y moviendo los pies. Porque ¿de dónde venía? Del boliche. Estaba contenta, se da cuenta y movía ella así. ¿Entendés? Y iba cantando así, estoy feliz, me dice. Ah, sí, le digo yo. Sí, estoy feliz, todos los fines de semana vengo acá y me pongo feliz porque en la semana me siento mal, me siento triste porque mi marido murió. ¿Qué pasó? Le digo, murió de una enfermedad que no me acuerdo cuál y me siento mal, me dice. Y adivinen qué hice. ¿Qué hice? ¿Qué hice?
le dije, ¿por qué no vas a la iglesia adventista que queda en Uriarte y Santa Fe, a media cuadra de Santa Fe? ¿A dónde? A Uriarte, la iglesia adventista, yo soy adventista. Ahí te va a hacer bien. ¿Estás seguro? Me dice. Sí, anda, probá, vas a ver. Si te sentís mal, ahí te vas a sentir mejor. Vas a tener mucha gente que te va a acompañar, que te va a ayudar, etcétera, etcétera. Le dije. Y la señora me agradeció cuando se bajó. ¿Se dan cuenta? Si yo no tengo tiempo para testificar, si yo le digo a Dios, Señor, ya estoy grande, no puedo salir, tengo esta enfermedad, no tengo tiempo por el trabajo, etcétera, etcétera, ayúdame a conseguir a alguien de hablar de Cristo. ¿Qué va a hacer Cristo? Si es sincero, ¿qué va a hacer? La gente va a venir hacia nosotros y nosotros tenemos que estar listos. Y para estar listos, ¿qué tengo que hacer primero? Leer la palabra de Dios todos los días y orar. Y tengo que orar por eso. Y la testificación va a venir solo. Se lo estoy diciendo porque trabajaba, en realidad son 6 días, trabajaba el sábado a la noche. De lunes a viernes y el sábado a la noche, son 6 días. Entonces, si yo tengo un día de descanso, ¿tengo ganas de hacer algo? Pero noten, si uno insiste con esto, Dios le va a dar la opción de ser un buen cristiano, de testificar, porque hemos orado, porque hemos estudiado la palabra de Dios, y Dios va a traer eso. ¿Quién tiene que estar dispuesto? ¿Quién? Nosotros. Por eso desde hoy tenemos que empezar a hacer así. Desde hoy tenemos que decir, Señor, ayúdame. No puedo ir porque soy grande, pero ayúdame. Puedo llamar por teléfono, o si no, no llamo por teléfono. Yo simplemente, miren la primera que le conté, vino la persona y él no le hablé nada de Dios. Solo se dio cuenta que era diferente y ahí le hablé de Dios. Pues yo voy a la iglesia. ¿Es decisión de quién después? De la persona. Pero nosotros somos instrumentos. Para eso, para estudiar su palabra, orar y testificar, necesitamos tener la mente ¿de quién? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Que el Señor les bendiga. Que hoy podamos tomar la decisión de poder vencer el pecado, de permanecer en Él todos los días y de estudiar su palabra, de orar y testificar todos los días. Si me cuesta hablar, siempre se presentan gente. Siempre se presenta gente. No, vos sos diferente. A mí me lo han dicho, vos sos diferente a los demás. Y gracias a Dios sigo siendo diferente. Porque cuando estuve internado no dije ni una mala palabra. ¿Sabe dónde quería ir? Yo no me acuerdo de eso, me contó mi señora. ¿Sabe dónde quería ir? A la iglesia o colportar. No, yo me quiero ir, me sacaba, me arrancaba todo y me estaba, no, tengo que decirle al doctor que tengo que ir a colportar, que tengo que ir a la iglesia, que tengo esto, que tengo que hablar con el presidente. En otras cosas, uno que dice malas palabras. Pero en este caso no lo hice, gracias a Dios, porque no lo hago nunca. No lo hago nunca, porque esa decisión, ¿cuándo comienza? Ahora. Por eso Dios nos ama. Y para sentir ese amor, estudio su palabra, oro a Él y voy a testificar. Y si ustedes testifican, se van a sentir como yo me sentía, muy contento, agradecido. ¿A quién? A Dios. Pensemos en esto. Que el Señor les bendiga. Y cantemos el último himno, el himno 270. Y cuando comienza el himno nos ponemos de pie y cantemos.